Muy buenas noches, tengan todos ustedes, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 2 de enero del año 2024. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con la finalidad de hacer algunas reflexiones por parte de brillantes académicos con una gran experiencia en casi todos los sentidos, en el sentido clínico, en el sentido científico, en el sentido de investigación. Y pues quiero dar las buenas noches, la bienvenida al doctor Manuel Fernández Torrano, de la ciudad de Villahermosa, académico muy reconocido, eh, tanto en la academia como en todo México. También igualmente quiero darle la bienvenida a un expresidente de la academia, el doctor Arturo Perea Martínez. Él es, pues, reconocido en medicina del adolescente, en nutrición y además en tópicos que han sido muy vanguardistas y que nos alertan de los grandes Llévate la peligros. taza. Llévate la taza. Y también, pues, aprovecho, no sé si está enfermo, pero creo que está acostado el doctor José de Jesús Coria Lorenzo, también académico, infectólogo pediatra. Y sin más preámbulo, el tema del conversatorio del día de hoy es de la medicina que estudié a la medicina que se necesita en 2024. Y este tema creo que es interesante por varias razones y si me lo permiten, yo diré, yo voy a cumplir 50 años de médico y realmente como yo estudié es totalmente obsoleto a la forma que considero se debe de aprender la medicina y simplemente era parte de una evolución. Así como la medicina, con la idea de la medicina en el periodo de Juárez, por ejemplo, y luego que Porfirio Díaz le dio un toque nacional, institucional, aunque no totalmente, y ya con la cristalización de los institutos de salud, más el seguro social en la década de los 40, pues la medicina, la percepción de la medicina, la cobertura de la medicina, la filosofía de la medicina, la economía de la medicina, la ciencia de la medicina, pues fue cambiando. Sin embargo, yo quiero primero abrir aquí un tema de debate, porque creo que todos coincidimos en que estudiamos medicina por un amor al prójimo, a la vida, a nosotros mismos, tratar de ofrecer lo mejor de nosotros por otra persona. Y esa actitud de servicio nos ha hecho que nos superemos, que busquemos la manera de investigar, de entender mejor y aplicar mejor todo lo que queremos ofrecer. Claro que la percepción de la prevención, la promoción de la salud, en la influencia, al menos en mi generación, era muy poco, porque estábamos más ocupados en la medicina de atención, sobre todo hospitalaria, viendo a grandes personalidades que me tocaron de maestro y que ellos me marcaron totalmente. Lo primero que yo decía, no, pues cuando yo termine mi carrera quiero ser como mi maestro, como Kumante, como Tal Gutiérrez, ¿no? Como, no sé, tanta gente brillante que yo conocí. Entonces yo quisiera, eh, a manera de, pues más o menos llevar un orden, darle la palabra, si les parece bien, a mi colega y amigo, el doctor Manuel Fernández Torrano, que nos diga qué es lo que piensa de la medicina que tú estudiaste, Manuel, a la medicina que ves ahora y sus necesidades en México. Bueno, buenas noches y buenas noches a todos. Agradezco la presencia y la mía para ustedes. Yo quiero decirle que yo estudié en Villahermosa, Tabasco, la preparatoria en ciencias biológicas. En Tabasco solamente había una preparatoria y una secundaria en todo el estado. De tal manera de que graduarse como bachiller en ciencias biológicas o en físico-matemáticas o cosas así,
pues era verdaderamente un logro. No solamente uno se sentía gratificado, sino que la sociedad, tu familia, sentía que habías dado un paso más allá de comer pescado y tamalitos de chipilín. Y entonces la escuela de medicina en ese momento era una escuela que tenía 2 años ¿cómo se llama?, de estar funcionando. Entonces no era como no era muy bueno participar en la escuela. En esta escuela en Villahermosa. De tal manera que me fui a la Ciudad de México. Previo antes quiero decirles porque Eduardo Antonio me dijo que contáramos un poco de la situación de la vida personal de uno más joven. Y bueno, mi papá se murió cuando yo tenía 12 años. Y entonces yo estudié con una beca por orfandad que el Seguro Social daba. Y éramos 4 hermanos y nos tocaba a 75 pesos a cada uno. Mi mamá decidió que los 300 me los dieran a mí para estudiar medicina y me fui a la Ciudad de México a estudiar medicina a la UNAM. Y bueno, la UNAM era más grande que la ciudad de Villahermosa y ahí nadie te conocía ni sabían quién eras, pero además ni les importaba, todo el mundo iba a lo que iba. Y fue un choque muy importante desde el punto de vista sociológico, porque no había manera de integrarme al principio, pero todo va pasando y finalmente lo que recuerdo con mucho gusto fue la pasantía por el Hospital Juárez y por el Hospital General, que en esa época verdaderamente los médicos jefes de servicio y todos ellos eran unos luchadores tremendos y eran muy brillantes, muy brillantes. Y todavía estaba nutrición allí en el Hospital General y estaba, ¿cómo se llama? Y enfrente el Hospital Infantil de México y enfrente el Hospital de Cardiología. Bueno, tuve la suerte de rotar por casi la totalidad de los hospitales de la Ciudad de México, con un problemón tremendo financiero, porque no daba con el dinero que me mandaban de Tabasco. Y eso fue un poco haciendo que yo me acendrara en mi situación de ser médico. Después, como tercero, cuarto y quinto año, estudié en el Centro Médico Nacional. Por alguna razón, a mi grupo le tocó Centro Médico Nacional y la vida ahí cambió totalmente. Ahí ya no era el Hospital General y el Hospital Juárez y otros hospitales de ese tipo, sino era la nata de la nata. Ahí no había posibilidad de ir sin los zapatos boleados, sin corbata, perfectamente uniformado. Las sesiones académicas eran brillantes con los médicos del Seguro Social, que muchos eran muy brillantes, pero que por alguna razón no trascendían tanto como los médicos de los institutos nacionales de salud, siendo verdaderamente muy brillantes. Y allí aprendí lo que era el orden de la medicina. Y aprendí que verdaderamente que las cosas se tenían que hacer como se tenían que hacer. El internado de pregrado, yo quería agradecer a mi mamá el haberse esforzado porque yo estudiara, y entonces me fui a Villahermosa a hacer el internado de pregrado a una clínica del Seguro Social, que era la única que había, y ahí fue otro choque, porque ahí sí aprendí medicina, de tocar, de hacer cosas, de responsabilizar, porque los médicos, como eran de 3 turnos, pues entonces no era el Centro Médico Nacional, no, era otra cosa, pero sí nos sirvió. Manuel, perdón, Sí. permíteme. Para no alargarnos mucho en los comentarios, yo quisiera pedirte qué extrañas que sientas que se ha perdido de lo que cuando tú te formaste como médico a la formación de médicos actualmente. Bueno, quiero decirte, bueno, voy a adelantar mucho el asunto. Llegué al Hospital Infantil de México a hacer residencia de pediatría
y ahí me quedo como adscrito. Y entonces me dan el área de los médicos tutelares, que son médicos generales que pagaban una cuota por hacer un año de pediatría, que no hacían guardias, que no hacían otra cosa más que estudiar durante 8 o 10 horas, 12 horas. De tal manera de que era gente muy inteligente, pero que no había podido ingresar al Sistema Nacional de Residencias. Posteriormente, me vengo a Villahermosa porque me doy cuenta que ya tenía yo 3 hijos, y sin saberlo, porque se trabajaba mucho y yo salía muy temprano y llegaba muy tarde, y como el doctor José Jesús estaba en la cama y yo no me daba cuenta de nada. Pero bueno, yo los quiero a todos como si fueran míos. Y entonces llegué a Villahermosa y me invitaron a trabajar en el Hospital Infantil de la Ciudad de Villahermosa. Otra crisis, era una verdadera catástrofe. No había nada que hacer ahí, no había orden, no había respeto por el paciente, no había enseñanza, no había nada. Y de pronto el director me dijo, no se preocupe, doctor, en un año o 2 las cosas van a cambiar. Y cambiaron. Un día me invitó, subió al coche, llevamos a una construcción de 3 pisos, inmensamente grande. Me dijo, este es el próximo hospital del niño de Tabasco. El doctor Rodolfo Nieto murió 2 meses después que se inauguró, y 2 meses después yo tomé la dirección del hospital por 6 años. Eso marca mi vida en todos los aspectos. Yo soy muy estricto en el trabajo, pero muy estricto, a grado tal de que yo iba a pasar visita a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana, y en la tarde iba también, de tal manera que los residentes entendieron y otros médicos, pediatras entendieron que esa motivación era lo suficientemente importante para poder salir adelante. Yo propuse y me impuse que ningún médico que no fuera pediatra podría ser subespecialista en pediatría en ese hospital, y se logró. Ahorita hay todas las subespecialidades, todos son pediatras primero, han egresado para Centro, Sudamérica y el Caribe un mundo de muchachos que son directores, que son responsables. Para que nuestro amigo, el doctor Perea, sepa, bueno, yo no apliqué para entrar a la Academia Mexicana de Pediatría. La Academia Mexicana de Pediatría me invitó a ser miembro de la academia. Y después la medalla Federico Gómez Santos. ¿Qué encuentro yo de diferente? Hay una falta de respeto. Ahora soy el comisionado estatal de conciliación y arbitraje médico en Tabasco. Es verdaderamente triste ver una historia clínica de un médico que tenga 45 años de ejercer, o que tenga 25, o que tenga 10 días de haber salido de la facultad o de salido de una subespecialidad. No hay respeto por el paciente, no hay respeto por el documento, no leen, no saben. Difícilmente en algún momento de la vida de este país ha habido tanta información en redes o en grupos de subespecialistas, de maestros, o tu grupo, Eduardo, como hay ahorita. No te da el tiempo para leer cosas que que te están ofreciendo, y no lo leen. No hay respeto por el paciente, no tienen interés. Investigación, por supuesto que no. Soy el comisionado estatal de bioética y es una crisis ahí. Doctor, ¿quiere usted ser de este hospital? Pero dígame si voy a tener un cajón para estacionar mi coche. Y ese es el problema. La diferencia es querer ser médico, a llegar a ser médico para obtener un espacio político o un espacio financiero. Yo le dije a la secretaria de Salud, tienes un mal grupo ¿cómo se llama?, de médicos en el Sistema Estatal de Salud de Tabasco. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle un examen en línea a los pasantes y a los médicos adscritos en el sistema estatal. Y saben ustedes que reprobaron los médicos adscritos y pasaron los médicos estudiantes, los pasantes en medicina.
alguien me dice, bueno, qué bueno que los médicos jóvenes estudiaron. No, no, porque ahorita, si ustedes deben de saber, un muchacho de servicio social no atiende un parto si no tiene un asesor atrás de él. Y yo no, y ese asesor yo ya lo reprobé. Yo sé que no sabe. ¿Y cómo va a supervisar algo que no sabe? En Argentina, Eduardo Antonio, José de Jesús, Arturo, Luis, en fin, los muchachos están tan igual o peor que aquí. No tienen interés en hacer guardias, no se preocupan por un paciente. No, yo en una reunión le dije a un maestro, un señor ya mayor, oiga, usted tuviera un nieto, ¿a usted le gustaría un residente de neonato, si su nieto estuviera en terapia intensiva, un residente de antes o un residente de ahora? Se quedó callado. Yo le dije, usted se queda callado porque usted sabe que usted fue un residente pegado. Usted quisiera ser que el médico que había a su nieto fuera como usted. Yo encuentro verdaderamente muy difícil retomar el camino en la medida que no haya respeto por ser médico. Yo inclusive había escrito algunas cosas aquí que no va a dar tiempo, pero sí les puedo decir que, que hay Protágoras, el más grande sofista griego, afirmaba que el hombre era la medida de todas las cosas. Y cuando no conoces al hombre y eres médico, pues entonces estás perdido. Y sí vas a tener una plaza, y sí va a haber a lo mejor medicamentos, y sí va a haber una atención, pero no entienden, no lo degustan, no es como un plato de una ensalada. No, verdaderamente yo estoy muy triste porque pues, tengo yo a mi familia, mis nietos, y bueno, uno de ellos se va a estudiar medicina a Estados Unidos y lo han aceptado en 3 universidades, pero eso es un gusto personal, pero no es un gusto de la gente de este país. La gente de este país de verdad requiere más cosas que las que se le están dando. No solamente son más hospitales ni más medicinas, sino más educación médica, verdaderamente médica. Es decir, cuando, cuando, cuando se pasó, cuando se hizo el imán, Arturo, los que estábamos en el infantil, pues habíamos programado todos los servicios. Ese hospital era un hospital que iba a ser para el infantil de México, pero bueno, la señora dijo otra cosa y yo no tengo problemas con eso, pero fue un trabajo intenso de respeto, esta salita es para esto y esta otra es para lo otro. No fue que los arquitectos trazaran y ya, no. Y eso es lo que se necesita, que los muchachos entiendan que cuando alguien se pone en tus manos, bueno, pues entonces deben de confiar en ti. Para terminar, quisiera decirles que hay una muchacha pasante en un hospital de la comunidad que le ponen dos mujeres embarazadas de alto riesgo y entonces cuando hicimos el análisis de la situación, dijo, doctor, es que yo no sabía a quién curar, a quién cuidar, a la de la derecha o a la de la izquierda. Y en ese momento se convierte en Dios. Entonces ella decide cuidar a la de la derecha y se pierde el producto de la izquierda. Entonces, es que eso no es posible en estos años. No puedes entenderlo. Porque, bueno, yo no lo puedo entender. Yo sé que pasa y pasan muchas otras cosas todos los días, pero no hay respeto por los pacientes, no hay interés, no hay esfuerzo de los muchachos, porque yo soy director de una escuela de medicina, señores, y me salí por eso, porque a mí no me va a mandar ningún rector ni ninguna nada a decirme que el paciente, los muchachos deben de tener 10 o 9 u 8. No, lo mandé al diablo. Pero bueno, pero llegó otro y se aceptó. Y ese es lo grave, porque nosotros los maestros, bueno, yo cuando salí del infantil en el 75, bueno, yo me gradué de maestro de pediatría. No fue una condición así espontánea que
puse a dar clases todos los días, ¿no? Entonces, soy orgulloso de eso y soy orgulloso de que mis pacientes reciben todo todo el cuidado que yo puedo tener. Ahora que entré dejé de trabajar como pediatra y bueno, pues esa es mi posición y se las dejo ahí. Gracias. Muy amable, académico doctor Manuel Fernández Torrano. Yo quiero pedirle ahora al doctor Arturo Perea, pues que nos dé una visión de cómo fue la medicina que él le tocó estudiar y cómo considera que debería de ser la medicina de 2024. Si nos damos cuenta, la medicina ha cambiado tan rápidamente a lo que cambiaba en décadas anteriores y ahora tenemos grandes retos que hace unas décadas atrás ni siquiera los teníamos contemplados. Entonces, pues bienvenido, Arturo. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, buenas noches a todos, al maestro Fernández Torrano, siempre es un placer saludarlo y más escucharlo. Cada vez que tengo el privilegio de compartir con él, aprendo. Y en esta ocasión no es diferente. Escucho y de manera pues desafortunada, porque creo que así lo debemos de entender en este momento, una realidad. Yo creo que difícilmente alguien observa situaciones diferentes cuando vivimos una, permítanme llamarle, crianza de carácter académico y formativo totalmente diferente a la actual, de tal forma que nos parece que se ha alejado mucho ese perfil humanístico que tendría que prevalecer en una carrera tan hermosa como nuestra. Y más cuando se trata del pediatra, yo soy muy dual en ese sentido. Cuando recibimos a la nueva generación, siempre les digo, ser pediatra es decidir ser el hombre más privilegiado de este mundo. Y hablo hombre y mujer privilegiados de este mundo. Y me preguntan por qué, y les pregunto porque cuando llega un paciente con su hijo, llega con nosotros y lo pone en nuestras manos diciendo: lo que más amo en la vida está en sus manos. ¿Qué nivel de responsabilidad merece eso? Y la respuesta suele ser, pues mucha. No es mucha, es total, es absoluta, es una entrega. Entonces yo tuve la misma formación del maestro en ese sentido. Soy de la UNAM, después estuve en Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, me fui al Nacional de Pediatría, tuve la fortuna de tener un maestro altamente visionario como es el doctor Loredo Abdalá, y aprendí muchas cosas. Yo en las manos de él, de Luis Carvajal y de José Reynés, tuve mucho aprendizaje y particularmente entendí muchos aspectos que en mi medicina pediátrica básica no los había asimilado. Pero si algo aprendí con el doctor Loredo fue que el paciente está primero que nadie. Así lo aprendí de manera contundente. Si bien yo tenía interés en cuidar al niño, yo lo aprendí mucho. Voy a dar respuesta a lo que preguntas, Lalo, agradeciendo que me hayas considerado la invitación. Y bueno, pues como todo, siendo un conversatorio, es una opinión y seguramente habrá muchas que puedan coincidir o no. Leía un artículo del 2004, porque cuando mandaste el tema dije, tengo que leer, porque siempre nos enseñaron eso como al maestro Fernández Torrano, no era nada más venir y platicar. ¿Dónde más puedo fundamentar mi opinión? Ese artículo habla sobre el perfil evolutivo de la enseñanza y el aprendizaje, que es irremediable. Y es irremediable porque el aprendizaje, la enseñanza y el accionar están contextualizados. Y en ese tenor tenemos que entender que la familia evoluciona. Y no solamente la familia, los programas educativos básicos. Y cuando nos metemos a las escuelas de medicina, también evolucionó de una manera, la que ustedes quieran. Y si hablamos de la formación del residente de pediatría, pues también cambió. Es decir, ha habido una modificación gradual en donde aquel perfil prefigurativo, y voy a usar este adjetivo, considerando lo que decías, lo que yo quiero ser como aquel maestro, es decir, como esa figura. No, hoy quieren ser lo que ellos quieren. Hoy no hay un perfil prefigurativo de ver a una
a una persona que los está formando y digan, yo quiero ser como él, como nosotros sí lo sentíamos. Yo quiero ser como ese maestro. Yo decidí ser pediatra cuando conocí al doctor Efraín Shortinsky, probablemente lo conocieron. Él fue el sistema de hospitales pediátricos del entonces Departamento del Distrito Federal, y después fue director de enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría. Él era un tipo altamente sensible. Ustedes lo veían, medía como unos 80 y tantos, ojo azul, barbado. Tenía características físicas muy lejanas a lo que somos los mexicanos, pero cuando trataba a los pacientes, verdaderamente les tocaba el corazón a las mamás y a los pequeños. Yo dije, yo quiero ser como él, con el maestro Shorpinsky. Yo quiero ser pediatra como él. Y ahí decidí ser pediatra y creo que no me equivoqué. Y sin embargo, hoy no veo ese fenómeno y tiene que ver con la crianza educativa de base de las personas. Es decir, a los chicos que están llegando hoy a las escuelas y a los institutos o a los hospitales de formación de residentes, hoy día son chicos que se criaron de una manera diferente. No tenían a papá y a mamá normativos, no había figuras hacia dónde ir. Ellos fueron creciendo de acuerdo con esa transición. Y si le agregamos esto a la revolución tecnológica, pues la revolución tecnológica viene también a cambiar absolutamente todo. Y cuando observamos la incidencia que tienen modelos educativos como es el modelo educativo norteamericano, pues definitivamente tenemos un concepto de aprender como aprenden ellos. Y yo siempre he cuestionado eso. ¿Por qué un sistema educativo cuyo perfil epidemiológico tiene tantas enfermedades y tantos desórdenes en salud y no cuida lo preventivo? Bueno, pues no sé, pero eso es lo que se sigue en los modelos norteamericanos de atender la enfermedad y no de cuidar la salud. Entonces, también eso influye, esa revolución tecnológica. Todo es tecnología. Es más fácil ver a un chico con un iPad que verlo con un estuche de diagnóstico. Recuerdo en una anécdota breve, me dice un chico, porque le digo, revisa al paciente, un residente, ¿eh? Oye, le digo, revisa al paciente, por favor, chécale el tórax. Y me dice, présteme sus audífonos, ¿no? O sea, al referirse a mi estetoscopio, présteme sus audífonos. Están tan metidos en ese tema que distan mucho de lo que nosotros aprendimos y utilizamos. Entonces tenemos que entender que hay una transición y donde la tecnología influye mucho. Y finalmente, tendría yo que decir que todos esos factores juegan en razón hasta de la legislación. Hoy no podemos llamarle la atención tan fácil a un chico y mucho menos sancionarlo o hacerle vivir consecuencias de sus omisiones o comisiones que van en contra del niño, de la familia en sí. Pues no se puede hacer eso. Está legislado todo esto para protección de los chicos. O sea, a mí me parece, y es lo que he ido aprendiendo en las últimas, ¿qué les puedo decir? Probablemente los últimos 2 lustros, en que tuve que aprender a enseñar de una forma diferente. Y mi transición fue la que hoy día creo que está resultando, y es hacer al profesor lo menos necesario posible en el sentido de enseñanza y hacer un enlace entre lo que fue mi conocimiento, mi expertise, con las formas de aprender de ahora, la forma como adquieren el conocimiento, hacer un engranaje y siempre tratando de llevarlos al sentido humanístico de lo que es la medicina. Mi objetivo siempre se basa en sacar el mejor fondo a través de las formas. El mejor fondo a través de las formas es, aquí ya no hay gritos, aquí ya no hay castigos, aquí ya no hay guardias extras, aquí ya no hay sanciones. Aquí es identificar al chico y saber cómo le voy a sacar lo mejor. Y en ese orden parece que está cristalizando en algo bueno. ¿Cuáles son los resultados en cuestión de conclusiones que tengo yo en ese sentido? Insisto, las formas sacan el fondo y hay que identificarlos prácticamente desde que llegan. Y hay que saber qué formas van a sacar el mejor fondo de ellos. Los chicos son muy inteligentes y tienen una capacidad de manejar la tecnología que uno aprende con ellos muchas cosas. Tercero,
no tienen la capacidad de manejar las observaciones que van en contra de sus formas. Es decir, si uno les dice X o Y en contra de lo que hacen, es una ofensa para ellos. Y toda la magia que tienen de inteligencia y de capacidad de razonamiento y todo lo que pueden tener, lo pierden puesto que su inteligencia emocional es muy baja. Entonces, me parece que hoy día lo que nosotros tenemos como responsabilidad es entender que tenemos que adaptarnos a la influencia que tiene la tecnología, la crianza de los seres humanos, los modelos educativos de las escuelas, incluyendo las escuelas de medicina, y la legislación. Tenemos que entender esos 4 elementos para nosotros poder adecuar la enseñanza y que lo que aprendimos, tanto de conocimiento como de transmisión del mismo, se tendrán que adecuar a ello. Hay un libro muy interesante que luego les voy a pasar, que se llama La introducción de la educación a los niños y a los jóvenes, hecho por un sacerdote que es ingeniero, ingeniero informático y además es doctor en teología. Y él dice que lo que tenemos que hacer es saber que los chicos descubran su interioridad. Es decir, que sepan la magia que traen dentro y que no se contaminen de lo exterior. Están muy contaminados de lo exterior y aunque la interioridad sea muy elevada, muy alta y muy valiosa, se confunden y comienzan a ejercer modelos como los que nosotros hicimos. Nosotros hicimos modelos y esos modelos no le abonan positivamente a la medicina. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer que los chicos reconozcan en esa interioridad el compromiso humanístico? ¿Cómo vamos a hacer que reconozcan la bondad que debe de ejercerse como médico? ¿Cómo vamos a hacer que tengan este compromiso? Creo que esa es la importancia de nuestro papel como mentores. Podemos tener muchos y podríamos ser muchos excelentes disertantes, podemos ser magníficos en el sentido de lo que conocemos, pero si no sabemos transmitir el conocimiento, se queda solo en conocimiento y el saber no es eso. La sabiduría es algo más. La sabiduría involucra nuestra interioridad para poder proceder a llevar nuestro conocimiento al beneficio de la humanidad. Yo creo que estos son los 4 factores y eso es lo que estamos trabajando ahora. Es una opinión personal. Muy amable, académico doctor Arturo Perea. Y ahora cedo rápidamente la palabra al doctor José de Jesús Coria Lorenzo. Adelante, José. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes y feliz 2024. Efectivamente estamos aquí un poco recostados, porque estamos reposando la cuestión de tragones en el año nuevo. Un poquito de un cuadro gastrointestinal, pero vamos saliendo bien, afortunadamente. Gracias por la invitación a participar con ustedes y me da mucho gusto escuchar lo que dice el doctor Perea, un gran amigo que conocí en el Nacional de Pediatría cuando me formé como infectólogo y que tengo el gusto de seguir compartiendo con él cuando nos vemos en los congresos y obviamente también con el doctor de Tabasco, que nos vemos también en los eventos de la academia. Un placer estar con ustedes. Felicito al doctor Perea por esa forma que tiene de impulsar a sus chicos, porque algo que se ha perdido es eso, estimularlos. Muchos médicos en la actualidad, yo lo veo ahora en mi hospital, en el que estoy ahorita, que es el Hospital Infantil de México, muchos médicos han perdido ya ese interés por lo que nosotros lo aprendimos. Cuando yo me formé en el Nacional de Pediatría,
tuve la suerte de tener esa tutoría, esa, y tener la suerte de tener la tutoría de la doctora Macías, del doctor Castañeda, del mismo doctor Napoleón, que decían, a ver, ¿cuántos residentes son? Son 10 residentes. ¿Cuántos adscritos somos? Somos 6 adscritos, por decir algo. A ver, nos vamos a dividir a quién te quieres agarrar y ese va a ser como si fuera tu hijo. Y a ese lo vas a llevar a salir adelante en lo que quieres que aprenda y en lo que quieres que sea. Tuve esa fortuna, pude hacer una buena residencia y me remonto un poco atrás, cuando hice mi internado. Yo lo hice en el hospital de La Perla y uno entra con esas ganas de lo que trae de la escuela, de que llevas un buen promedio y que dices, no, pues eh, yo soy Juan Camané y te topas con gente del Poli, de la Náhuac, de otras universidades donde empieza la lucha por ver quién sabe más y quién puede hacer más cosas. Eso, creo que ahora también la competencia entre los mismos residentes se ha perdido por lo que dicen los dos doctores, el interés por el paciente. Todo lo quieren arreglar ahora eh, con el internet y exactamente no saben revisar a un paciente. Yo recuerdo cuando hice mi internado había un doctor de Sonora que era R4 de cirugía y pasábamos con él visita, me enseñaba a explorar a los pacientes quirúrgicos y me decía, trata de aprender lo más que puedas porque esta puede ser la única vez que pises un hospital. Y vaya que esas palabras pegaron y creo que tenía mucha razón porque hay poca gente que tiene la oportunidad no nada más de hacer el internado, sino de hacer una residencia, hacer una especialidad, una subespecialidad y todavía más allá. Uh, yo hice rotatorio, fui de los que todavía hicimos rotatorio, y en el rotatorio, de alguna forma, uno va aprendiendo también a formar carácter y enfocar qué es lo que uno quiere hacer. Ya no se hace rotatorio. ¿Ve? Yo era de los que pensaba antes que era una parte importante en el aprendizaje para tomar la mejor decisión hacia dónde quieres enfocarte. Médico internista, cirujano, ginecólogo, pediatra, radiólogo, pero no, y eso parece que también daba el margen de que uno pudiera estar seguro de lo que quería hacer, como dijo el doctor Perea, ¿sí? El ser pediatra significa el que tengas el privilegio de atender a los más desprotegidos, que en este caso son los niños y que son el futuro de, de nuestro mundo, ¿sí? Entonces, eso me enseñó mucho también y yo insisto, lo veo ahora con los residentes, que si bien es cierto, ya no les puedes poner una guardia de castigo, ya no les puedes decir te quedas más tiempo de lo demás, porque tristemente de unos años para acá, posiblemente unos 5 años para acá, apenas les levantas la voz y ya te quieren acusar con derechos humanos por maltrato. Y vaya, que relajo se ha armado, porque me tocó aquí en el Infantil de México hacer exámenes para pasar del R4 al R5 y tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues no, estos chicos no están aptos para continuar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues sí, no continuaron, pero nos llegaron cartas de derechos humanos que éramos intransigentes, que no éramos tolerantes, que X cosas.
y caray, hombre, tuvimos que eh, batallar para también tener un cierto tope y evitar esas situaciones. Y bueno, eh, la enseñanza que aprendimos, yo por ejemplo recuerdo que remontándonos un poquito a la facultad de medicina, te enseñaban a hacer el diagnóstico, qué nosológico, qué etiológico, qué epidemiológico, qué patológico, y tuve la fortuna hace 8 años, en el 2014, el doctor Naime Livien, me invita él estaba, tuvo un cargo aquí en el ISSSTE, y me invita a venirme al ISSSTE del Estado de México a, a la jefatura de pediatría. Y llegamos y la verdad que se trabajaba bien, había médicos bien eh, relacionados con lo que tenían que hacer el neonatólogo, bien pegado con sus niños, los pediatras también bien enfocados con la salud de sus niños, y tenían un problema importante ahí en la cuestión de los internos que venían de varias escuelas. Y me dice, oye, ¿por qué no mejor te haces cargo de enseñanza? Y dije, va. Al siguiente año me cambio a enseñanza. Oh, gran problema con las facultades. Los exámenes que les hacíamos a los chicos y que algunos reprobaban y mandábamos las calificaciones a sus escuelas, así como dijo el doctor que habló primero, ¿sí? Eh, Llegaba su coordinador y decía, ¿por qué me reprobó a Juanita Pérez? Pues porque no estudió. No, eso no se puede hacer. Dele una calificación aprobatoria. Nosotros la calificación aprobatoria mínima es de 8 para arriba. Oiga, pero sacó 5, ¿cómo quiere que le dé 8? Se hicieron juntas en la dirección con el director, el subdirector, bioética y su servidor de enseñanza, y finalmente dije, bueno, no se puede así. Son 4 universidades, 3 que no aceptan lo que se hace con los chicos, lo siento. Y después tengo la fortuna de irme también, porque bueno, todo se aprende, todo es aprendizaje. Nos fuimos a la Subdirección General de Epidemiología del Estado de México como asesores de la subdirección, que nos invita el doctor Ortiz, Enrique Ortiz, que fue mi alumno en el Infantil de México, que se formó también como infectólogo pediatra, y empezamos a trabajar y empezamos a ver, oye, hay mucha mortalidad por neumonías, mucha mortalidad por gastroenteritis. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces empezó algo curioso, como decía el doctor. Empezamos a hacer sesiones y hacer los casos clínicos de las defunciones que tenía Atlacomulco, Iztapan de la Sal, Valle de Bravo, el mismo Toluca, y nos dimos cuenta que los chicos que estaban haciendo su servicio social desconocían muchas cosas de algo tan simple como una faringoamigdalitis, como una tuberculosis, y el Estado de México tiene un alto índice de tuberculosis, un alto índice, ¿sí? De tuberculosis, de neumonía, ¿sí? Y entonces empezamos a generar con él, y agradezco eh, esa situación que vivimos con él, porque el libro que acabamos de sacar, ¿sí? De abordaje diagnóstico y métodos, algoritmos mentales, fue precisamente por eso, porque decíamos, ¿cómo podemos llegar no nada más a estos médicos que acaban de salir de su internado y que se van un año a cuidar la salud de una comunidad? ¿Cómo podemos ayudarles? Entonces empezamos a diseñar
las formas de ver cómo hacer y finalmente consideramos que había que hacerlo, pero bien, hacer un escrito y fue así que hicimos ese libro que gracias a Dios también tiene el logotipo de la Fraternidad de Médicos Unidos por México. Creo que eh, algo que está faltando, ¿sí?, es estimular a los muchachos, sacarles lo que tienen dentro, el potencial que tienen y hacerles sentir que van a ser responsables de la vida, posiblemente incluso de sus propios hijos, porque algún día van a ser papás y van a ser mamás y entonces pues no van a tener al maestro ahí al lado, ni le van a preguntar al iPad ni a la computadora qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Eh, yo cuando pasaba visita en el Infantil de México con los residentes, eh, yo los llevaba a radiología. Vente, vamos a radiología. Vamos a radiología. A ver, vamos a ver. Entonces, yo llegaba y decía, doctora, traigo esta placa, le voy a decir lo que yo veo y luego usted me dice qué es como experta, como radióloga, qué es lo que ve. Y pues coincidíamos en muchas cosas. Obviamente el radiólogo pues se sabe más, ¿no? Y me decía, aquí está viendo esto y esto otro. Entonces, las siguientes le decía, ahora vamos a bajar y ahora tú le vas a interpretar a la doctora la placa y le vas a decir qué ves y vas a aprender lo que ella te diga que más ve. O si no, le estaba presionando, oye, ya fuiste a ver el hemocultivo, ya fuiste a ver la biometría hemática del paciente que pedimos ayer, ya viste su sensibilidad. Entonces los traía uno correteados. Ahora no, ahora le dices, oye, vete por los estudios. Ay, doctor, es que voy a ir a desayunar. Sí, voy a ir a desayunar. Bueno, ándale, pues voy a desayunar. Entonces, ha faltado mucho y se ha perdido mucho ya lo que anteriormente conocíamos como la escoleta, ¿sí? La escoleta que era el aprendes tú y también aprendo yo, ¿sí? Y pues de alguna manera algo tenemos que hacer eh, para tratar de que las nuevas generaciones puedan ser médicos que salgan, pues no solo bien preparados, sino que salgan también con ganas de enseñar si en algún momento dado se quedan como adscritos en algún hospital. Es lo que les comparto simplemente entre toda eh, las vivencias que he tenido en mi formación como médico general, médico pediatra y médico infectólogo. Muchas gracias, académico doctor Coria Lorenzo. Y ahora cedo la palabra al académico doctor Mario Soto Ramos. Adelante, Mario. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Buenas noches. Aprovecho para desearles a ustedes un feliz año nuevo y sobre todo salud y prosperidad, éxitos, proyectos y que sigamos trabajando unidos en bien de la salud de la infancia en nuestro país y, por qué no, pues en el resto de Latinoamérica y del mundo, donde ustedes saben que actualmente pues lo que hacemos en diferentes rincones del mundo pues rápidamente impacta en el conocimiento en cualquier lugar, ¿no? Una maravilla. Ahora nos ha tocado vivir en la evolución y que está muy ad hoc con el tema de nuestro amigo el doctor Eduardo Lara, a quien le agradezco mucho me haya invitado para participar con tan selecto grupo de amigos académicos. He estado escuchando sus comentarios y bueno, yo quiero hacer un poco de puntualización en el tema que nos comparte nuestro amigo Eduardo Lara, que es ¿qué se necesita ahora en el 2024, no? Y qué diferente. Yo entiendo como que de lo que aprendí cuando yo estaba
estudiando medicina o en la especialidad, de eso que estudié y que aprendí, ¿qué se requiere para ahora, en el 2024? ¿Qué es lo que hay que mantener o que hay que cambiar? Yo creo que hay cosas importantes, ¿no? Sobre todo hay que mantener, como ya se ha comentado aquí, ese compromiso que tiene que ver con el quehacer de nuestra práctica médica. Nosotros, eh, ahora que he estado, afortunadamente me siento muy afortunado de poder haber tenido la oportunidad de seguir trabajando en la parte de la docencia acá en el Hospital Infantil de Chihuahua, en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, porque nos han dado pues un panorama muy grande de lo que es, pues, lo que es la enseñanza, ¿no? Y hay cosas que aprendimos en el modelo educativo de la residencia, que curiosamente es el modelo de competencias, ¿no? El modelo de competencias no es nuevo, ¿no? Como de los 70 que se planteó la teoría de la enseñanza basada en competencias, ¿no? Bueno, ¿sí me escuchan? Ah, perdón, me presenta una llamada. Entonces, pues este modelo de enseñanza basada en competencias no es nuevo, o sea, esto es de los 70, nosotros lo vivimos sin saber que, bueno, personalmente yo no sabía que estaba inmerso en el aprendizaje basado en competencias, ¿no? Que significa ser competente, eso significa ser competente, no solamente en que yo sé algo, sino que también sé hacer eso, ¿no? Y que también sé, hay que saber hacer y saber ser. Y en ese aspecto de esa convergencia, ¿no? De los conocimientos, de las aptitudes, de las habilidades cognitivas, sociales, psicomotoras, para poder hacer bien la función. Y eso que lo aprendimos desde la residencia, pero que personalmente yo no tenía conocimiento de ese modelo de enseñanza, es algo que tenemos que, pues, continuar aplicando, ¿no? Ya ahora con el conocimiento, pues, profundo de los aspectos pedagógicos y del conocimiento de estos métodos y modelos de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, en este triángulo de conocimiento, la base, pues, es el conocer la estructura, la función, la fisiología, el saber, la base que uno aprende, pues, desde que está en la Facultad de Medicina y capaz reforzando en la especialidad, ¿no? En la práctica médica, ¿no? Pero ese saber tiene que, además, sumarse al saber hacer, que yo sepa hacer algo, no nomás que tenga el conocimiento, sino que sepa desempeñar esa función. Y arriba de eso está el que yo pueda enseñar, pues el saber hacer y luego enseñar, el poder enseñar a mis compañeros o a mis estudiantes esto que yo conozco, ¿no? Entonces es un triángulo de conocimiento, ¿no? Desde el conocimiento de algo, el saber hacer, el saber enseñar y luego el evaluar, porque no es fácil, no es nada más enseñar, sino que también tiene la parte de poder evaluar al que yo enseñé o al que otras personas enseñaron a esa persona que aprendió a hacer algo, poder evaluar. Es súper importante esa parte. Tengamos que seguir trabajando en que tengamos la presencia, y no solamente lo hacemos de manera natural, como aprendimos, sino que podamos sino que podamos realmente esos aspectos teóricos del conocimiento, ¿no? Y luego viene la parte de la evaluación. Y la parte más alta en esta pirámide de conocimiento está la investigación. La investigación que genera conocimientos nuevos o que confirma conocimientos que ya están establecidos o que definitivamente los resultados de investigación descartan cosas que uno pensaba que eran matemáticas o que eran de esa forma. Entonces, creo que es importante que sigamos aplicando los conceptos estos de la metodología de enseñanza basado en las competencias y eh, que seamos parte activa de estos procesos de docencia, no solamente, como les comento, de manera natural, que muchos lo hacemos de manera natural, pero sino que también estamos conociendo esos aspectos que tienen que ver con la enseñanza. Es algo que tenemos que seguir trabajando, porque si no, es muy fácil que los estudiantes actuales, al tener un acceso tan rápido a la información, eventualmente puedan
perderse en ese escenario, ¿no? De saber hacer y saber ser. Muy importante, yo les digo a mis residentes y a los estudiantes de la Facultad de Medicina que es muy importante esa parte. El conocimiento no solamente se debe de expresar en que yo sepa algo y lo sepa hacer, sino que también sepa ser. ¿Ser qué? Pues ser responsable, ser capaz de trabajar en equipo, tener empatía, ser capaz de tener asertividad, ¿sí? El saber ser una buena persona, ser honesto, ¿sí? Saber ser. Hay mucha gente que sabe y que sabe hacer, pero que no sabe ser. Y es importante que a nuestros compañeros, o especialmente a los que están en formación, que nosotros podamos transmitirle esos elementos que son tan importantes para que podamos desempeñar de manera apropiada la función que es la práctica. Y eso es lo que tenemos que, considero yo, continuar trabajando para que siga siendo y siga siendo mejor esta parte. Pero hay cosas en los últimos años que han ido surgiendo o vivir definitivamente que son aspectos de la medicina objetiva. Actualmente es importante que cuando hacemos la práctica médica procuremos utilizar las herramientas o los elementos que tengan que ser necesarios para poder juntar la mayor nivel de evidencia, tanto en las publicaciones y en información científica que existe escrita, como también el de que si yo digo al paciente, yo creo que tiene un padecimiento obstructivo de la vía aérea, yo como neumólogo, no solamente es porque yo lo pienso, sino porque se lo puedo demostrar. Aquí existe un cambio funcional que le hicimos en una espirometría o en una osimetría de impulsos, si es un niño pequeño, o podemos medir esas cosas porque dice una glucometría. Entonces, el poder tener las evidencias que demuestren claramente lo que está ocurriendo. Entonces, en la actualidad, en este año que estamos, pues, en los últimos 5 años sobre todo, es importante que nosotros procuremos, pues, juntar estos niveles de evidencia para que a los pacientes, los familiares de los pacientes, como en nuestro caso es pediatría, les informemos de manera clara qué es lo que pasa. Porque la gente ahora tiene una cantidad o una facilidad impresionante de acceso a la información que no era antes, definitivamente, y que fácilmente nos pueden cuestionar lo que nosotros podemos estar diciendo en relación con que se requiere tal o cual tratamiento o en relación a que tiene tal o cual diagnóstico porque hice tal o cual examen de laboratorio o de gabinete. Actualmente está la herramienta de inteligencia artificial, pues el famoso ChatGPT, y cualquiera le puede preguntar a ChatGPT, mi niño tiene esto y esto, el doctor me dio esto y esto, y me dice que tiene esto y esto y esto. Y el ChatGPT, increíble, con una precisión impresionante. Entonces, alguien creo que fue el doctor Enrique Mendoza, puso una publicación ahí de que hicieron una evaluación de la inteligencia artificial para solucionar dudas a los usuarios. Y resulta que la inteligencia artificial salió mucho mejor calificada que los humanos para poder resolver dudas a los pacientes. Entonces uno dice, caray, pues nos estamos quedando atrás con la inteligencia artificial, ¿no? En realidad, pues, es una realidad. Pues, aquí la tenemos ya, la inteligencia artificial, y tenemos que, más que pensar que son enemigos, estos sistemas computacionales inteligentes, entre comillas, más que enemigos debemos tomarlos como aliados. Y si yo considero que pudiera utilizarlos para fortalecer mi práctica, pues tendríamos que pensar en hacerlo, porque eso nos puede ayudar en numerosas situaciones y sobre todo, regresando al punto de que tengamos que ser más objetivos y claros con los pacientes, especialmente porque ellos tienen acceso a mucha información y sin ser médicos, con que tengan un poco de conocimientos técnicos, son capaces de poder cuestionarnos porque revisaron tal o cual información en internet o directamente en el chat. Entonces es muy importante que hagamos todos los esfuerzos para
alinearnos con estos avances tan acelerados que hay en el conocimiento y que los pongamos a nuestro favor para utilizar estas grandes ventajas y poder llevar a cabo pues, una práctica médica de la mejor calidad. El conocimiento en la actualidad pues es aplicable. O sea, por ejemplo, yo aquí en mi consultorio tengo modelos anatómicos que hemos hecho con, con impresoras 3D a través de estudios tomográficos. Es decir, hay una compañía aquí en Chihuahua que se acercó a mí a decir, doctor, queremos que nos pasen unos estudios como de tomografía de pulmones porque queremos trabajar unos modelos anatómicos y creemos que le pueden servir a usted. Sí, cómo no, si me sirven, cómo no, por supuesto. Y les pasé una tomografía de un paciente X, pues, y me hicieron en 3D. Son impresionantes. Mira, aquí tengo uno, es unos pulmones, a ver si lo pueden ver, unos pulmones en 3D. Y aquí se puede ver cómo está el árbol bronquial, cómo están las divisiones de los lóbulos y los segmentos, y me sirven a mí de manera impresionante para explicarle a los pacientes, dile, tenemos un problema en la vía respiratoria, esta es la cara, no solamente me lograron hacer eso, sino que con el mismo estudio tomográfico me hicieron una impresión en 3D de un árbol bronquial, mira, está el árbol bronquial, este es el tamaño real de un árbol y tiene luz, mira, ahí está, tiene luz, tiene luz, de tal manera que podemos hacerle una broncoscopía a este árbol bronquial. Y entonces con los residentes de neumología, ya no les tengo que decir, apréndete que el bronquio principal derecho se dificulta en el lóbulo superior y así, sino que se lo pongo en sus manos. Mira, aquí está, esta es la tráquea, el bronquio derecho está más poquito que el bronquio izquierdo. Hay un bronquio que nace de aquí, que es el bronquio para el lóbulo superior, el lóbulo medio está aquí, lo agarran en sus manos. Y aparte de eso, le pueden hacer una endoscopía a este modelo en 3D de un paciente real. Entonces, esta muestra de la ingeniería médica, pues tenemos que utilizar a nuestro favor, pues para poder llegar al punto de conocimiento de poderlo compartir no solamente a nuestros estudiantes, sino también a los pacientes que buscan una atención y que nosotros tenemos que decirles claramente qué tiene, por qué llegué a la conclusión de que tiene eso y qué tratamiento le voy a indicar, por qué y cuáles son los medicamentos. Es mejor que se lo diga yo a que eventualmente se pongan a buscar ahí en el internet o le preguntan al ChatGPT. ¿Sí? Entonces es súper importante esto. Y actualmente estas herramientas están tan a la mano para nosotros que tenemos que aprovecharlas en nuestro bien y en el bien de los pacientes que buscan pues, una atención con nosotros. Entonces, pues, en realidad estamos viendo momentos históricos, sobre todo para nosotros que tenemos más de 50 años y que hemos visto pues, un impresionante, ¿no? En la comunicación, en los teléfonos, en los dispositivos electrónicos, y que podemos darle ese valor que tienen tan increíble. Los chavos que actualmente son adolescentes no tienen idea, si no les explicamos, no tienen la más mínima idea de las cosas con las que ellos actualmente nacieron, que lo ven como X cosas, de la importancia que tienen. Entonces, son tan básicas. Hace poco, uno de mis hijos me dijo, papá, es que quiero que me enseñes a manejar. Ya tengo 15 años. No, no te enseño a manejar. Vamos a tu primera clase. Y nos salimos de la casa, iba emocionadísimo. Y de repente me fui caminando y me pasé el carro. ¿Qué pasó? No vamos a manejar. No. Primeramente vamos a ir caminando a comprar aquí la barbacoa que venden aquí a kilómetro y medio, con el objetivo de que tú sepas lo que es caminar, ¿verdad? Porque un muchacho nunca, jamás ha caminado para hacer cosas, ¿no? Y se ha subido a un autobús de pasajeros urbanos. Entonces, para que sepan la importancia de eso, ¿no? Entonces, ok, ya entendí, ok, muy bien. Ahora vamos a la segunda clase. ¿No? ¿Cómo se le pone la alta? Y cosas así, tan increíbles. Dice, es que ahí el carro en la pantalla dice, ¿no? Si le falta aire, pues eso lo dicen estos carros, ¿verdad? Pero no todos son así. Entonces dice, caray. O sea, de repente él se dio cuenta del mundo en el que está parado y de que hay muchas cosas más alrededor. Y ese ejemplo tan burdo en lo que se refiere al aspecto de aprender a manejar, pues se aplica igualmente a los conceptos de la medicina, de los jóvenes que ahora están pues, iniciando su práctica.
Para terminar, quiero decirles, hace ratito estuve viendo un paciente de urgencias. De hecho, por eso no me puedo conectar a tiempo. Pero un niño de 2 meses y medio, menonita, que traía desde hace 1 mes y medio, o sea, al mes de nacida, empezó con tos. Estuvo internado 3 veces y no mejoraba, no mejoraba. Y entonces había una interna que estaba ahí de 23 años. Y le digo, venga, papá, porque le vamos a preguntar a este paciente algo. Y yo, ¿y cómo están los estudios de laboratorio? Y la primera que no, vamos a preguntarle. Y ya le empecé a decir, tiene todo, y tiene hermanitos, no, pues sí, tengo 3 hermanitos. Y han estado con mucha tos, sí, tienen 2 meses con tos. Ok, son menonitas. Y los 3 hermanos con tos, desde hace 2 meses con tos. Y de repente se pone así como morado, sí, se pone morado. Mira, y niños están vacunados, no está feliz. En Chihuahua tenemos un problema de salud pública porque los menonitas no se vacunan. Entonces, ese niño está fosfolina. Le empezó hace 1 mes y medio y los hermanitos también tienen fosfolina. Pero este otro niño de 2 meses y medio, aparte de eso, el que tiene hipo frecuente, salivación aumentada, quiere comer a cada rato, se despierta frecuentemente llorando como que quiere comer a cada rato y le duele algo, se arquea mucho para atrás, sí, también tiene razón. Está broncoaspirando. A ver la placa, aquí tiene imagen de investigación. Entonces, antes de incluso revisar el paciente, dije, va a tener esto, y en la placa espero que tengo esto, y exactamente lo que estábamos pensando que puede tener. Pero todo eso obtenido de la historia clínica y de dirigirnos al paciente de una manera, pues, respetuosa y preguntándole las cosas de una forma ordenada. Entonces, esto finalmente nos aterriza en lo que acabo de comentar, que tenemos que mantener la conducta de la metodología de enseñanza basada en competencias, en el saber hacer y en el saber ser. Enfocarnos en la evaluación y en la investigación y utilizar las herramientas que actualmente hay tantas en la medicina, la ingeniería genética, incluso en la genética, para poder dirigir estrategias terapéuticas. Y ahí hay un campo enorme. Farmacogenética, los tratamientos guiados por anticuerpos monoclonales, que son resultados pues, de la biología molecular y del conocimiento impresionante que tiene que ver con la genética y la farmacogenética. Entonces, creo que ahí tenemos que enfocarnos y aprovechar tantas cosas que hay en la actualidad para poder alcanzar esos grandes retos que nos ha tocado vivir. Y que seguramente todavía viene mucho más por delante que quizás no nos imaginamos pues de las cosas tan importantes que están por venir. Entonces, pues esa sería mi intervención y esa es mucho. Muy amable al académico doctor Mario Soto Ramos. Muy brevemente voy a intentar hacer un resumen de todo lo que han dicho ustedes para que den un mensaje final muy breve después de esta pequeña presentación que tengo aquí. En los últimos 50 años, tenemos que notar que ha habido avances tecnológicos de la medicina que se ha transformado importantemente desde la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la telemedicina, la cirugía asistida por robots, que ha mejorado el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También la medicina genómica y la medicina personalizada. La comprensión del genoma humano ha llevado al desarrollo de la medicina personalizada, que permite tratamientos más precisos y efectivos basados en la genética individual de cada paciente. Los avances en tratamiento se han desarrollado de manera con nuevos medicamentos, terapias biológicas y técnicas quirúrgicas avanzadas para tratar una amplia variedad de enfermedades, incluyendo cáncer, enfermedades infecciosas y trastornos genéticos. También, en estos últimos 50 años, se le ha dado un enfoque importante a la prevención. Ha habido un cambio hacia el enfoque más holístico de la atención médica, con un mayor énfasis en la prevención de enfermedades a través de estilos de vida saludables, detecciones tempranas de padecimientos y educación del paciente.
También en la colaboración interdisciplinaria se ha fomentado una mayor colaboración entre diversas disciplinas médicas, así como entre la medicina y otras áreas como la tecnología, la ciencia de datos y la psicología, lo que ha dado lugar a enfoques innovadores para la atención médica. Hay que tomar en cuenta el cambio climático. Hay que educar a la gente que estamos en una crisis climática y que eso va a llevar de manera muy importante a una serie de cambios de enfermedades, de síntomas que están relacionadas con ello, enfermedades por transmisión de vectores, por alergias, por estrés al calor. Hay que tener una colaboración interdisciplinaria, trabajar en conjunto con expertos en salud ambiental, epidemiología y políticas públicas que puede ayudar a abordar los desafíos planteados por el cambio climático. Promocionar la salud pública. Los médicos pueden desempeñar un papel crucial al educar a sus pacientes y comunidades sobre los riesgos para la salud asociados con el cambio climático, así como sobre las medidas para reducir la vulnerabilidad. Preparación para desastres. Recientemente tuvimos lo del huracán Otis y había un desorden en la atención porque no sabíamos qué hacer ante una desgracia, una catástrofe como esa. Se ha hablado de la educación y ciertamente hay muchas inquietudes con respecto a la educación. ¿Qué ha pasado con el talento humano después de la pandemia? ¿Qué ha pasado con la salud mental después del COVID? Y durante eso, en las escuelas y en los estudiantes de medicina, se han buscado los niveles de estrés, los niveles de depresión. Hay que tomar en cuenta que ha aumentado la tendencia al suicidio. En fin, y todo esto, el manejo de la ansiedad, está en relación con el rendimiento académico y sus resultados efectivamente en la práctica. ¿Cuáles son las habilidades de un estudiante de pregrado que puede desarrollar a través de un currículum que se ha modificado actualmente? Y también se ha visto qué tan importantes son las evaluaciones del profesor y formar profesores. Entonces, tanto estudiantes como profesores deben de estar en una constante evolución y se pueden medir, como bien lo dijo el académico doctor Mario Soto, medir todas esas variables de manera tecnológica para hacer mejores cosas. Hay que tomar en cuenta que ya hace mucho tiempo, desde la década de los 90, se hacía investigación en las escuelas y facultades de medicina para ver cómo eran los resultados de esa educación. Y quisiera mostrarles, por último, no lo tenía yo pensado y ahora lo voy a buscar, voy a dejar de compartir en lo que lo encuentro, porque aquí busqué algo, aquí está ya, que viene a colación porque fue un trabajo que hicimos hace 15 años. Publiqué un trabajo de enseñanza-aprendizaje de la pediatría, un diagnóstico situacional y un decálogo de propuestas. Y dentro de las conclusiones poníamos que necesitamos normar una currícula nacional. Todas las escuelas de medicina enseñan como quieren y como pueden. Le dedican más tiempo a ciertas cosas y más a otras, algunas herramientas, y los profesores no tienen un perfil general o específico para cada materia. Hay que enseñar a los que enseñan. Hay que agregar un año de la especialidad. La desaparición de la residencia rotatoria de posgrado pone en mucha desventaja y en un grado de ignorancia de otras competencias a un médico especialista. Profesionalizar a los profesores de pediatría. Pues eres profesor, sí, pero ¿cómo? No has llevado ninguna educación para que tú seas profesor. Fomentar la educación basada en problemas y por competencias, que ya lo hablaba el doctor Soto. Fomentar, además, agregar cursos tutelares con reconocimiento universitario. Fomentar el conocimiento de la pediatría general y no especialidades, haciendo hincapié en el niño sano, en la medicina social, la puericultura, en patología de primer contacto para su atención
integrar un comité de conocimientos curriculares, integrar y favorecer la investigación clínica como necesidad y recurso para el aprendizaje, que el Colegio de Profesores de Pediatría, que yo la dejé en ese año, cree una base de datos de profesores para evaluar su liderazgo en base a conocimientos científicos de su currícula, y que todos los congresos anuales de la CONAPEME se integre un curso de profesores de pediatría. Bueno, eso lo dijimos hace 15 años. Y quisiera que repasaran ustedes mismos qué es lo que se ha hecho. Entonces, las propuestas, puede haber propuestas muchas, muy buenas, regulares, malas, pero no podemos seguir con lo mismo. Entonces, yo quiero decirles que mi formación de médico, me siento muy orgulloso de ello, tuve grandes maestros, he ido aprendiendo, estuve en centros hospitalarios magníficos, aprendí muchas cosas, pero llevo más de 40 años volviéndome un médico general. Y creo que me siento muy orgulloso de ese papel, porque llevo 40 años de mi vida aprendiendo lo que es la medicina de primer contacto. Entonces, yo quisiera pedirles a ustedes alguna reflexión final muy breve, porque ya nos pasamos por mucho del horario, pero empezamos en el mismo orden, si les parece. Manuel, ¿cuál sería tu mensaje final? Bueno, ¿qué decirte? Primero decirles algo que acabo de leer hoy en la mañana y que ahorita lo volví a, que en el chat GPT hay una propuesta de cómo destruir a la humanidad. Esa es una de las preocupaciones de los jóvenes de este momento. Y ha tenido un posicionamiento interesante de números de gente que va siguiendo esta propuesta. Y recuerdo lo que dicen de cómo nos costaba una fotocopia del artículo de la sesión de uno de nuestros maestros. Ahora la gente está preocupando cómo destruir la humanidad. Yo creo que es necesario que los docentes de medicina, los docentes en pediatría sean eso, docentes que estudien para eso, y eso no implica dejar la medicina. Cuando hay un maestro de pediatría o de cualquier materia, tiene que lidiar con doctores, el de médico en el ISSSTE o en el seguro, el de maestro en la escuela de medicina, el de maestro en la escuela de enfermería, y hace guardias en el seguro social y el sábados y domingos y días festivos en Pemex. O sea, no es posible. Cuando estuve en la escuela como director, con el aval de la UNAM, verdaderamente de lo que yo espero decirles aquí, que lo extraordinario de esta Facultad de Medicina de la UNAM es el Departamento de Capacitación de Docentes. Es una cosa que funciona extraordinariamente, con una desgracia, que los médicos que son maestros de la escuela no tienen mucho interés, porque el aspecto metodológico, como decía el doctor Soto, de competencias, o lo que decía el maestro José de Jesús, o lo que decía el maestro Perea, verdaderamente entraba en conflicto porque ellos tienen su manera de enseñar. No es así. Tú tienes que estudiar para enseñar. No puede ser de una manera diferente. Uno lo va, a veces, la edad te va dando la opción de ir buscando caminos, pero ya yo no doy clases en la escuela de medicina, ni doy clase en el hospital del niño. Yo hace mucho tiempo que dejé eso, pero sí es necesario que los maestros, que los docentes de las escuelas, que los docentes en la residencia, en los hospitales, en la etapa del área clínica, sean gente que sepa lo que se le está solicitando, que es enseñar. Enseñar a veces lo que no saben. Y no a nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, tú como director tienes esa doble chamba de ser director y administrar y de evaluar
a los maestros y evaluar a los alumnos. Cuando yo entré, encontré un grupo de 60 alumnos con 10 en inmunología. Verdaderamente es todo un caso. Entonces, cuando yo cuestioné al maestro, le dije, oye, pero ¿cómo es posible que 60 alumnos tengan 10? No, perdone, maestro, pero es que no hubo nadie que me ayudara a cuidar del examen y pasaron con 10 todos. Es que no es la trascendencia y todos estarán de acuerdo conmigo, la trascendencia que tiene ese tipo de consideraciones para el resto de la vida de pacientes, de tus hijos, de tus sobrinos, de gente que te paga para que tú comas y compres un coche o una ropa, cuando no sabes, pero además algo que es más grave, no dices que no sabes, porque si yo muchas veces le dije a mis pacientes, vayan con el doctor Antonio Lara Pérez porque yo no sé, porque no sé esto. Y he tenido más afectos de gente que yo derivé que gente que yo en alguno de los casos curé, que seguramente curé poco. Yo quiero pedirle al doctor José de Jesús, si estuvo entre 1976 y 77 en la Perla haciendo el internado, porque yo ya era adscrito ahí, ya era pediatra. Que pasen buenas noches. Les agradezco su... Muy amable. Creo que me precipité un poco porque, perdón, como ya nos pasamos del horario, pero me ha pedido el académico doctor Reinaldo Michel el uso de la palabra y pues adelante, Reinaldo. Bien, muchas gracias, Lalo, por esta sesión que he escuchado con mucho interés y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho y en desacuerdo con otras tantas. Por ahí puse varios comentarios de que si se ha hablado mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje y creo que atinadamente el doctor Pareja y el doctor Soto lo tocaron con mucha tingencia. Y no me voy a detener en ello, estoy totalmente de acuerdo con ellos en la manera de hacerlo. Y con lo último que se acaba de comentar, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el modelo educativo de educación basada en competencias se instaló en las universidades por decreto y no se preparó adecuadamente a los docentes. Los programas están diseñados en el papel, pero no se llevan a la práctica. Entonces, pues eso ahí tiene un desfase. Y hablando acerca un poquito de la humanización de los médicos, cómo queremos tener médicos humanizados, si en los grandes institutos a los residentes se les explota. Ya no es necesario ponerles guardias de castigo. Están en una guardia en cualquiera de los institutos nacionales y salen al día siguiente a las 6, entran a veces a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, y el día siguiente salen a las 6 de la tarde. Y los jefes de servicio, los jefes de enseñanza, ni supervisan, a nadie le importa la calidad con la que estos chicos pueden estar atendiendo un paciente a esas alturas. Y muy de acuerdo con lo que nosotros aprendimos, desafortunadamente, medicina curativa, y debemos enfocarnos en la medicina preventiva, en la medicina colaborativa y en todo lo que pusiste en las diapositivas. Yo creo que en eso es en lo que tenemos que enfocarnos, porque la medicina ha cambiado y ha cambiado para bien, pero necesitamos, por ahí escuchaba quejas de que no conocen a los pacientes, pero todo eso, yo puse ya los comentarios ahí, lo hemos permitido nosotros. Mucho de lo que no hace nosotros a través de ser jefes, de ser adscritos y de ser incluso directivos, lo hemos tolerado y los dejamos pasar. Si no podemos tocar a los residentes, debe haber un reglamento. Y si el reglamento se aplica con atingencia, van llenando las fichitas y al final se sacaron la lotería. Y no hay manera, por más que hagan, legalmente de que nos puedan hacer daño. ¿Sí? Como militar se los digo, nosotros teníamos ese problema, pero fuimos llenándoles, no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto, todo eso está documentado, por lo tanto, lo que sigue es esto y se acabó. Y nadie tenía la manera
ni el modo de protestar. Entonces debemos ser más exigentes, debemos enseñarles el reglamento y cumplir el reglamento. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, académico doctor Reinaldo Michel. Y ahora cedo la palabra al académico doctor Arturo Perea Martínez. 2 minutos. Yo quisiera concluir dando respuesta a la temática de este conversatorio, el reiterar del carácter evolutivo que tiene la enseñanza-aprendizaje, en donde estamos involucrados todos los actores, los docentes, los educandos y los propios administradores de los sistemas de educación. Y quisiera insistir en que se requiere, como docente, para nosotros transmitir nuestro conocimiento en una forma actualizada, el considerar la crianza personal y académica de esta generación, tanto de educandos como de profesores, hacer una inclusión tecnológica en las biociencias de manera mesurada y siempre considerando los avances, como mencionaba Mario, considerar la atención epidemiológica para los nuevos programas y nunca olvidarnos que estamos sujetos a una legislación. A mí me parece que el mejor papel que tenemos como mentores para el desarrollo no del cómo, sino del por qué y para qué tenemos que transitar a esta nueva forma de enseñanza, es tener la capacidad de identificar a nuestros educandos con tolerancia, sensibilizarlos, motivarlos y enseñarles a actuar como médicos. Si nosotros logramos eso, ellos se encargan del resto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, académico doctor Arturo Perea. Y ahora cedo la palabra al académico doctor José de Jesús Coria. Está apagado tu micrófono. Creo que tienes un problema ahí tecnológico. Bueno, mientras, para utilizar el tiempo, le cedo la palabra al académico doctor Mario Soto Ramos. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal? Pues yo quisiera, muchas gracias nuevamente por permitirme la palabra, y yo quisiera, pues, concluir tomando algunas de las cosas, conceptos que se han comentado, especialmente lo que comentaba nuestro amigo el doctor Lara. Es importante, pues, en la actualidad, eh, fomentar de manera apropiada los aspectos de la educación, manteniendo, pues, lineamientos formales de cómo aprender a algo, cómo aprender a hacer algo y cómo también saber hacer las cosas. Pero además es tan vasto el conocimiento en la actualidad que es muy difícil que alguien tenga todos los conocimientos de algún tema, de algún tema en particular, ¿no? Por lo que el trabajo en equipo es muy importante. Yo quiero enfatizar que eso es fundamental. En la actualidad tenemos que buscar la forma de verdaderamente integrarnos como grupos de especialistas en diferentes áreas de conocimiento para que finalmente podamos aportar lo mejor en el contexto del saber y del conocimiento, pues, para aplicarlo de manera objetiva a un paciente en cuestión. Pues, no para todos los pacientes, pues, pero para aquellos casos complejos, para a un paciente que llega con un padecimiento grave en el hospital, si existe un problema neurológico y en el hospital hay neurólogos, hay que llamar al neurologo. Si es un problema infeccioso grave y en el hospital hay un infectólogo, hay que llamar al infectólogo. Si es una infección grave y aparte en el hospital hay un inmunólogo, pues aparte de llamarle al infectólogo, también al inmunólogo, ¿no? Para ver por qué razón este paciente tiene esta enfermedad tan grave, infecciosa, que le llevó al hospital a una condición que lo pone en riesgo de su vida. Si en este hospital el paciente está muy desnutrido, tiene algún problema metabólico, bueno, pues hay que llamarle al endocrinólogo, ¿no? Si su problema es respiratorio y infeccioso,
aparte del infectólogo y el inmunólogo, si hay neumólogo en el hospital, hay que llamar al neumólogo. Y el pediatra, pues, integra, es el que precisamente busca el apoyo, es el que genera la necesidad de llamarle a los demás para poder trabajar de manera colaborativa en el bien del paciente, aportando pues cada quien pues, lo que mejor sabe, ¿no? Pero sin que las cosas se apliquen de manera aislada, porque un paciente no es un pulmón, ni es un cerebro, ni son los riñones, es un todo. Y ese todo es entonces que el pediatra debe de esforzarse en mantener la importancia del todo, pero fortaleciéndose con los demás elementos de sus especialidades, pues para que el paciente finalmente salga beneficiado. Si lo que queremos es que el paciente esté bien. Entonces, estos aspectos del trabajo multidisciplinario, pues hoy más que nunca, en los grandes avances que hay en el conocimiento, pues deben de ser optimizados para que las cosas pues, se hagan en el bien de los pacientes y para el bien de los pacientes. Muy amable, académico doctor Mario Soto Ramos. Ahora, por último, académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo. Adelante. Muchas gracias, doctor Eduardo Lara, nuevamente por la invitación. Y de alguna manera creo que todos hemos coincidido en lo que se pretende, y realmente aquí la parte importante es tratar de estimular tanto a los residentes de pediatría o a los residentes de alguna subespecialidad de que lo importante es el paciente, y el paciente no lo debemos ver solamente como corazón, ni como hígado, ni como estómago, ni como riñón, sino que el pediatra tiene que verlo como un todo para poder aprender qué es lo que en un momento dado puede estar haciéndole daño a ese pacientito. Y como dijo mi amigo Soto también, canalizarlo a quien la competencia le tenga. Y nosotros, como parte del medio de educadores, tratar de no olvidar que tenemos la obligación de poderles enseñar lo que nosotros sabemos y lo que también sabemos hacer para lograr que sean buenos médicos al final de su carrera. Muy Nada amable. más. Con esto quiero cerrar esta transmisión, no antes de agradecer a los académicos Manuel Fernández Torrano, Arturo Perea Martínez, Mario Soto Ramos, José de Jesús Coria Lorenzo, y a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les agradezco el favor de su atención, de su presencia, sus comentarios, y a manera personal, muchas gracias a mis colegas y amigos por este conversatorio tan productivo, tan inspirador y de tanto aprendizaje. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches a todos. Un abrazo.